Cordial saludo, mi nombre es Germán Orlando Pinilla. En esta presentación vamos a realizar la práctica número 1 de software para ingeniería. Inicialmente pide la instalación de MATLAB y la realización de 4 ejercicios. Ya vamos a verificar cada uno de ellos. El primero, un programa que le ofrezca al usuario la posibilidad de calcular el área de un triángulo con 3 métodos diferentes. Así el programa le debe mostrar un menú con las 3 opciones para que el usuario elija el método y a partir de él solicitar los datos que se requieran en cada caso e imprimir el área requerida. Bueno, el primer ejercicio se realizó en el guide de MATLAB. De esta manera se establecieron tres axes donde vamos a colocar los dibujos correspondientes. Para este programa el usuario puede escoger entre triángulo equilátero, triángulo isósceles o triángulo escaleno. Para el triángulo equilátero, colocando el valor del lado y dándole clic en calcular, le va a aparecer automáticamente el área. Lo mismo, si coloca el valor únicamente de la altura, puede darle calcular y colocar el valor del área del triángulo equilátero. Y de igual manera, se establecieron unas variables para el triángulo isósceles y para el triángulo escaleno. Para el triángulo escaleno, entonces se coloca también cada uno de los valores del lado y de la base, se calcula, o del lado o del ángulo, se calcula, y para el triángulo escaleno puede colocar la base, la altura, el lado 1, el lado 2, el ángulo adyacente a los dos, o un lado y los dos ángulos adyacentes al lado. De esta manera va a registrar aquí cada uno de los valores. Bueno, en primera instancia vamos a validar la configuración de los axes. Entonces vamos a dar en el editor, nos vamos al editor y verificamos en el opening FCN y validamos cada uno de estos archivos. Entonces los archivos deben estar en la misma carpeta de raíz donde se configura el programa. Creamos una imagen que se llama trisósceles, otro que se llama un triángulo equilátero y otro que es un triángulo escaleno. Entonces aquí debemos colocar access, entre paréntesis handles.access y el número del access donde estoy configurando. Para el triángulo isósceles es el 1, para el triángulo equilátero es el 3, para el triángulo escaleno es el 4. Bueno, configuramos cada una de las opciones donde vamos a introducir variables. Para este caso, entonces, lo que vamos a validar es el Property Inspector. Colocamos o validamos el tag, por ejemplo para este tag es lado X, y en el string es lo que queremos que se visualice en pantalla. Escriba aquí el valor del lado para este caso. Ahora vamos a darle clic derecho, View Callbacks. En el callback vemos que se creó una variable global. Todas las variables son globales en este editor para que todas puedan tener acceso a las diferentes variables. Y aquí vamos a decirle que esta variable me la convierta a una variable double, o sea es una variable string, ya que es una cadena de caracteres, me la convierta en una cadena double y va a quedar almacenado en el AB. Ahora, en el push button, vamos a darle nuevamente el Property Inspector. En el string colocamos lo que queremos que aparezca en pantalla, que en este caso es calcular. En el tag colocamos push button 1, que se aparece por default. Y vamos a darle clic derecho, View Callbacks. Entonces, recuerdan la variable global AB, es la que se encontraba en la parte de arriba. Entonces tenemos acá otra variable que se llama BC, que únicamente se va a utilizar aquí en este aspecto, por eso no es una variable global. Y para sacar el área de acuerdo a los parámetros, entonces pues validando, haciendo como tal el respectivo despeje del área, entonces nos queda que es la raíz cuadrada de 3 dividido 4 por el lado al cuadrado. Entonces esta fórmula igual se puede validar de esta manera. Y le estoy diciendo que este valor, que es el BC, esta variable fue la que me acabo de indicar, me la coloque en el handles.resX. Entonces ya vamos a verificar resX a qué hace referencia. Que me coloque la variable tipo string para que se pueda visualizar.
Entonces, aquí abajo en nuestro programa tenemos un campo que es donde vamos a colocar cada una de las respuestas. Entonces, clic derecho, Property Inspector, y este es el resEqui al cual hacía referencia. El estilo debemos cambiarlo a texto. En el string no le ponemos ningún valor para que no nos muestre nada, sino que simplemente no lo cambie. De la misma manera configuramos todos y cada uno de los botones y hacemos los cálculos pertinentes. Debemos colocar siempre las variables que colocamos en cada uno de estos cuadros de texto como globales para que nos funcione adecuadamente el programa. Hay que tener en cuenta, como validación alternativa, que el ángulo siempre debemos cambiarlo a radianes. O sea, este está en grados, debemos cambiarlo a radianes para hacer los cálculos respectivos. Es el único cambio que se debe tener en cuenta. Bueno, ya una vez realizada la programación de todos los botones, se procede a ejecutar. Bueno, entonces acá tenemos el triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, el triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y el triángulo escaleno que tiene los lados desiguales. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el valor del lado, digamos que el valor del lado sea 5, damos clic en calcular y aquí en la parte de abajo nos arroja el valor del área del triángulo equilátero. Vamos a colocar otro valor acá, por ejemplo el valor de la altura que sea con una altura 7. Entonces al darle calcular nos va a arrojar el valor del área. Ahora un ejemplo con el triángulo isósceles. Si tenemos el lado, entonces digamos el lado, recordemos que el lado, hay dos lados iguales y la base es un valor diferente. Entonces el valor del lado digamos que es 30 y la base es 10. Entonces al darle calcular nos va a arrojar cuál es el área de ese triángulo. Lo mismo, tenemos un valor, es que el valor del lado igual y el ángulo opuesto en grados. Entonces cuando nos está indicando es alguno de estos lados y el ángulo que forma en el ángulo opuesto. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Coloquémosle, no sé, 60 de lado con un ángulo de 30 puede ser. No, coloquémosle más, por ejemplo, no sé, 60. Le damos a calcular y nos va a arrojar el valor del área. Para el triángulo escaleno, entonces nos pide una base, una altura, por ejemplo de base 10, altura, no sé, 15, y nos va a arrojar el valor del área correspondiente a esos valores. Escribe el valor de los dos lados y el ángulo adyacente a los dos. Entonces, por ejemplo, tengo el valor de este, tengo el valor de este, y tengo el ángulo que forma entre los dos. Entonces digamos que el lado 1 mida 15, que el lado 2 mida 25 y que el ángulo entre ellos forme un ángulo de 35 grados. Entonces ahí nos da el área. Por último, el valor del lado y el valor de los dos ángulos adyacentes. Entonces digamos que el valor del lado sea este, digamos siguiendo el ejemplo, que el lado valga 25, no sé. El ángulo 1 debe, no sé, medir unos 30 grados. Y el ángulo 2, digamos que mide 105 grados. Entonces al realizar el cálculo, este es el valor del área. En este momento terminaríamos la actividad correspondiente al ejercicio número 1. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 2. Un programa que capture la velocidad de desplazamiento de n automóviles. Con dicha información se requiere calcular el promedio de velocidad, determinar qué automóvil, el número de placa, se desliza a mayor velocidad y cuál a menor velocidad, y cuántos automóviles tienen una velocidad superior al promedio. Bueno, este es el ejercicio número 2. Entonces inicialmente tenemos una validación que nos dice el programa para ingresar datos de placa y velocidad. Vamos a crear una matriz de 2 columnas por n filas. Esa la determinamos de acuerdo a la cantidad de vehículos que vayamos a ingresar. Entonces aquí tenemos la variable m. La variable n la configuramos en 2. Y aquí por medio de un ciclo for vamos a hacer la validación. Entonces vamos a comenzar con el primer vehículo.
Entonces acá nos pide la validación o entramos a la columna. Entonces, en la columna 1 vamos a ingresar la placa del vehículo. Entonces aquí queda. Y esta variable se va a ingresar en el componente de la matriz IJ, que en este caso sería 1, 1. Este for me va contando de 1 por 1 hasta 2, entonces cuando vuelve a hacer el bucle, llega al 2, entonces entraría en este if. Y en ese colocamos la velocidad del vehículo, en este caso del vehículo 1. Volvemos a ingresar. Aquí colocamos una variable que me va a almacenar el valor de la velocidad de este vehículo. Una vez termina la validación de los dos, entonces vamos a hacer la comparación. Mayor es una variable que vale 0. Entonces, si la velocidad que está aquí es mayor a la que está almacenada en mayor, que es 0, entonces va a quedar grabada en esta variable. De esta manera determinamos, nos va a grabar en la variable vector fila la variable i, que es el vehículo que va a estar a mayor velocidad. Él me va a hacer comparación con cada uno de los vehículos y va a quedar aquí almacenado en mayor. Lo mismo se hace con el menor. Este lo almacenamos en el vector fila 2. Bien, ahora para hacer el promedio seleccionamos esta fórmula. Entonces aquí nos va a ir almacenando cada una de las variables. Y al finalizar, entonces P sobre I, que es la cantidad de vehículos con su respectiva velocidad dividido la cantidad de vehículos. Bien, vamos a ejecutar el programa. Bueno, ingresemos el número de vehículos, digamos que son 5 vehículos. La placa del vehículo 1, coloquémosle 1, 2, 3. La velocidad del vehículo 1, digamos que va a 25. La placa del vehículo 2, 2, 3, 4. La velocidad del vehículo 2, 125 por ejemplo. La del vehículo 3, coloquémosle 3, 4, 5. Digamos que va a 220. La del vehículo 4, 4, 5, 6, digamos que va a 100 km por hora. Y 5, 6, 7, la del vehículo 5, digamos que va a 61 km por hora. Entonces, el vehículo con mayor velocidad fue el número 3, con placas 345 con una velocidad de 220. El vehículo de menor velocidad fue el 1, con placas 1, 2, 3 con una velocidad de 25. El promedio de velocidad es 106.2. Y la cantidad de vehículos que superan el promedio de velocidad es de 2. Entonces de esta manera queda desarrollado el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 3 dice un programa donde el usuario puede ingresar el número de la cédula, almacenarlo en una variable, de manera que posteriormente se descomponga en dos vectores. En uno deben quedar almacenados los números pares y en el otro los números impares e indicar la cantidad de cada uno de ellos. Bueno, aquí iniciamos con el programa. Aquí se encuentra pues toda la programación que tiene asociada a él. También utilizamos un ciclo for, también un ciclo if con un else, y tenemos la validación. La cédula tiene tantos números pares, tantos números impares, y el vector con los números pares, el vector con los números impares. Borramos esta validación un momento. Bueno, entonces ingresemos por ejemplo mi número de cédula, que es 1026 564 892. Entonces nos dice que este número tiene 7 números pares y 3 números impares. Entonces nos dice que, recordemos que es 1026, entonces el 1, 026, 564, entonces 564, 892. Entonces nos separa los números impares y los pares. Para el ejercicio número 4, un programa que permita a una empresa hallar el control de n productos que saca al mercado. Cada producto tiene un código, cantidad de elementos producidos, valor unitario y número de productos defectuosos.
Al final, para la fabricación de los N productos se debe imprimir.